El Sermón del Monte. Produjo convicciones en ti. Ahora necesitas las herramientas para mantener la comunión. Con nuestro Padre. En el Diario Vivir. El camino a la transformación. Qué gusto me da saludarlos a todos. También le damos la bienvenida a nuestra iglesia en la ciudad de Mérida y también en la Ciudad de México. Estamos muy contentos de todos podernos reunir esta mañana en un mismo espíritu. Pues bien, después del Sermón de la Montaña que terminamos la semana pasada, algunas personas se acercaron a nosotros y nos preguntaron, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos con tanta información tan maravillosa que estudiamos durante estas 38 semanas? ¿Qué hacemos con todo eso? Pues lo que sigue es el cómo, como lo acabamos de ver en este video de introducción. El cómo lograr lo que Jesús nos enseñó para la transformación de nuestras vidas. Y el cómo resulta que lo encontramos en las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a sentar las bases con este mensaje de introducción para que nos vamos a ir poniendo en tono para ir entendiendo lo que vamos a ir estudiando durante las próximas semanas. Pero antes de empezar, vamos a ponernos en manos de Dios. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por esta vibrante iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque nos tienes a todos reunidos esta mañana aquí, te hemos adorado, te hemos cantado y ahora necesitamos de ti para que nos pongas en el tono adecuado en nuestra concentración, en nuestra mente, en nuestro corazón, para recibir tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor, que esta es tu iglesia y queremos que seas tú el que nos hable esta mañana. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús, amén. Pues bien, resulta que el crecimiento espiritual es una de las cosas más importantes en nuestra vida, pero también es una de las áreas más confusas para muchos cristianos. Así que comencemos hablando acerca de la confusión sobre el crecimiento espiritual. Hay una historia que escuché acerca de unos hombres de negocios. Estos hombres de negocios vivían en una ciudad, estresados, como muchos de ustedes comprenderán. Y pues se la vivían haciendo cosas, estresados en el tráfico, en los negocios, todo lo demás. Y un buen día deciden pues cambiar por completo su forma de vida. Entonces se juntan entre varios de ellos y van a comprar unas tierras de cultivo. Se van a convertir en campesinos. Compran estas tierras, se van a vivir a ellas, se compran sus caballitos, tienen mucha tierra y entonces recorren cada día estas tierras de cultivo en sus caballos, ven hermosos amaneceres, grandiosos atardeceres, en las noches encienden sus fogatas, se calientan las manos ahí, noches estrelladas, guay, esto de película. Llega un momento en el que el tiempo va pasando y ellos esperan pues que algo brote de la tierra. El momento del cultivo ha llegado. ¿Pero qué creen que pasa? Que por más que ven y siguen paseando por sus tierras, siguen viendo amaneceres, atardeceres, las fogatas, todo lo demás, no pasa nada con la tierra. ¿Por qué será? Porque ellos solamente vieron la tierra y la contemplaron, pero no se pusieron a trabajar. Así que confundidos se preguntan, ¿cómo es que no crece nada? ¿Qué estaremos haciendo mal? Pues ¿qué será? Pues lo mismo es lo que le pasa a muchos cristianos en su vida espiritual. Sin embargo, es importante saber que la Biblia dice que en el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, en ese momento, cuando lo hacemos de verdad, por supuesto, el Espíritu Santo sella nuestra alma, nuestra vida, le pertenecemos a Dios. Veamos lo que nos dice Efesios 1:13. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, primero escuchamos, esto nos lleva a la salvación, la palabra de Dios, creemos en ella y entonces somos sellados con el poder del Espíritu Santo.
¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que tu vida espiritual comenzó justo en el momento en el que pusiste tu fe en Jesucristo. En ese momento naces de manera espiritual, ¿ok? Y como buen bebé, pues está chiquito, dependiente, ¿no? Estás en tus primeros días o semanas o meses de vida espiritual. En ese momento eres un tanto dependiente, no puedes hacer muchas cosas por sí mismo, pero uno espera que crezcas. Es lo mismo que pasa en la vida física, ¿no? Tenemos un chiquito, tenemos ese bebecito, lo cuidamos durante un tiempo, pero luego necesitamos que el bebé crezca, empiece a gatear, luego a caminar, y luego ya queremos que otra vez empiecen a gatear porque ya no se dejan de estar quietos jamás, ¿no? Entonces, pero bueno, queremos que los bebés crezcan. Pues lo mismo se espera de nosotros en nuestra área espiritual, que no nos quedemos como bebés espirituales, sino que empecemos a crecer. Cuando un bebé crece, se ve en su físico. Tiene más fortaleza, se mueve ágilmente, empieza a brincar, a trepar, todo lo demás. Ahora, en nuestra vida espiritual, ¿cómo se ve? ¿Saben cómo se ve? Por medio del fruto. ¿Y qué es el fruto? El fruto es nuestro carácter. Así es como se ve nuestro crecimiento espiritual. Y todos, sin importar el punto en el que estés en tu camino espiritual, somos llamados y tenemos la obligación de crecer. Vamos rápidamente a Gálatas 5, 22 al 23 para recordar cómo se ve este fruto en nuestra vida. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Se ve en tu vida todo esto? Porque si fuéramos cristianos que estamos creciendo y estamos madurando espiritualmente, entonces debería de notarse esto en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, un bebé espiritual es una persona que ama a quien le ama. Esto es fácil, ¿no es así? Es fácil amar a quien nos ama. Pero ¿qué tal amar a quien no te ama? ¿Qué tal amar incluso a nuestros enemigos? ¿No se necesita acaso para ello un mayor nivel de madurez espiritual? ¿Qué tal la paciencia? Cuando somos bebés espirituales, bueno, pues todavía es natural que seas un tanto impaciente. ¿Hay impacientes aquí? No levanten la mano, tranquilos. No todos nos vamos a echar de cabeza. ¿O están impacientes por levantar la mano, no? Hay muchos que batallamos con ese tema de la paciencia, ¿no? Y un claro ejemplo es el coche. ¿Conocen a gente que descompone el claxon? ¡Ya muévete! ¿Qué te pasa? A veces puede haber aquí uno que otro. Pero cuando empecemos a crecer espiritualmente, entonces te olvidas de claxon. Y entonces das el paso. Y entonces esperas las promesas de Dios. Y entonces eres más paciente con tu pareja, con tu cónyuge, con tus hijos. En muchos aspectos, ¿no es así? Incluso la gente empieza a voltearte a ver y dice, pero es que ¿cómo tú eres tan paciente? No, mira nada más. ¿Saben dónde también se puede ver? En las tormentas de la vida. Hemos hablado de que todos en algún momento hemos estado, estamos o estaremos en alguna tormenta de la vida. Cuando somos bebés espirituales llegan las tormentas y ¿qué hacemos? ¡Ay, no! Ahí viene otra tormenta, Señor, no inventes, que no estás viendo que estamos saliendo de una y ya estoy en otra. O sea, te enojas, te escondes, huyes de la tormenta, ¿no es así? Pero cuando empiezas a crecer espiritualmente, ahora sí vas con Dios al lado, al frente, atrás, adentro de ti, dices, échenme la tormenta porque aquí vamos a salir más fortalecidos. Con gusto te entregas a ella. Y muchas veces hasta lo haces de manera alegre. ¿Saben dónde se ve esto de manera muy, muy clara? En las ceremonias de vida. Nosotros no practicamos funerales. Cuando una persona parte a la presencia del Señor, tenemos que celebrar esa partida. Por supuesto que es doloroso. Claro que duele y claro que lloramos y claro que nos abrazamos, pero cuando la gente que no es cristiana llega a esas ceremonias de vida, entra, está ahí un ratito y dice, ¿y estos locos qué les pasa? Están riendo, están abrazándose, están cantando, están aplaudiendo, están celebrando, también están sufriendo, por supuesto, porque un ser querido ha partido, pero no de la manera en la que sufre una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero esto pasa cuando tenemos cierta madurez espiritual, porque si no todo es una desgracia, ¿no es así? Porque no vemos la vida con los ojos espirituales, sino con los ojos de la carne. Ahora, muchos cristianos se preguntan, ¿pero cuándo va a empezar a pasar todo eso en mi vida? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a ser paciente? Es más, muchas veces se lo pregunta el cónyuge, ¿no? ¿Y cuándo va a ser paciente mi marido? ¿Y cuándo va a estar alegre? ¿Cuándo va a tener dominio propio?
¿Cuándo? Fíjense, uno de los problemas en los que nos metemos es que nos parecemos mucho a estos hombres de negocios. Simplemente tenemos la tierra prometida, ya estamos ahí. Pero nada más la queremos disfrutar y queremos que las cosas florezcan, crezcan, haya fruto, haya crecimiento, y pues también hay cosas que necesitamos hacer. Esa tierra de cultivo es nuestro corazón. Y nos preguntamos, ¿cuándo va a dar fruto? Esa es la queja de muchos cristianos, que dicen, es que no veo cambios en mi vida. ¿Qué pasa? No vemos muchas veces cambios en nuestra vida porque tenemos ciertos hábitos de comportamiento tan arraigados dentro de nosotros, malos hábitos de comportamiento, que parece que esos hábitos de comportamiento, a pesar de que sepas qué es lo que debes de hacer, esos hábitos te empujan y te empujan y te empujan para hacer lo que no debemos hacer. ¿No es así? Creo que a todos nos pasa. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Acaso seremos espiritualmente débiles? ¿Espiritualmente deficientes? El problema está en que no hemos entendido bien cuál es el camino a seguir. Fíjense lo siguiente. La siguiente es una confusión muy común del cristianismo. Las cosas en la vida de un creyente suceden solo por la gracia de Dios o solo por las obras del creyente. ¿Cómo suceden las cosas en un creyente? Esta confusión está relacionada directamente al carácter del creyente y sucede generalmente porque no entendemos claramente cómo funciona la gracia de parte de Dios y cuáles deberían de ser nuestras obras. Y es lo que vamos a empezar a entender, ¿ok? Por un lado tenemos las obras. Y aquí se encuentran las personas que piensan que únicamente por su fuerza de voluntad van a lograr hacer todo lo que tienen que hacer. Y este enfoque es incorrecto y está concentrado en lo externo, lo que ven los demás. Son personas que con su fuerza de voluntad empiezan a hacer lo que consideran que está bien y dejan de hacer lo que consideran que está mal. ¿Para qué? Pues para que la gente tenga una buena opinión de ellos y también piensan que de esa manera Dios tendrá una buena opinión de ellos, lo que nos lleva al legalismo. Si cumplo ciertos requisitos, entonces estoy bien con los demás y con Dios. Y a lo mejor tú podrías ser de esas personas, de esas pocas personas que tienen una gran fuerza de voluntad. Y tú podrías decir, pero es que yo sí lo puedo lograr por mí mismo. Tal vez puedas lograr ciertas cosas por ti mismo, te felicito. La mayoría de nosotros no, pero a lo mejor tú sí. Sin embargo, aquí está la pregunta. ¿Por qué a pesar de que tú tengas una gran fuerza de voluntad, tampoco puedes disfrutar de los frutos? ¿Por qué sigues sintiendo a veces ese vacío? ¿Por qué sigues sintiendo esa falta de amor, de paciencia, de alegría, de dominio propio, de paz, de humildad? ¿Por qué? Vamos a ir contestando estas cosas poco a poco. Por otro lado está la gracia malentendida, donde la gente piensa que todo y lo único que necesita es fe, lo que lleva a ciertas personas a pensar que pueden hacer lo que quieran por el hecho de que Dios les perdona. Sin embargo, sienten el mismo vacío que el ejemplo anterior. No ven los frutos del Espíritu en ellos, ni el amor, ni la paciencia, ni la alegría, ni nada. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque estamos entendiendo que el esfuerzo humano termina en una bancarrota moral. Y la justificación es un don gratuito de Dios, el perdón de nuestros pecados. Solamente lo podemos obtener a través del sacrificio de Jesús. Ahí estamos todos bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos sentamos nada más a esperar la transformación de Dios en nuestras vidas? ¿No queda más? Por supuesto que la transformación de Dios ocurre gracias a la gracia, al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero también nos ha dado un medio para vivir esa transformación. Y ese medio, ¿cuál creen que es? Las disciplinas espirituales. Ese es el medio. Lo que nos lleva al punto número 2 en tu programa. Las disciplinas espirituales son el camino a la transformación. Sin embargo, esto de la disciplina es un concepto un tanto irónico. ¿Por qué? ¿No es cierto que amamos los resultados de la disciplina? ¿No te encanta ver lo que la disciplina hace en la gente? Vemos a grandes atletas rompiendo marcas olímpicas y decimos, wow, ¿cómo le hizo? Seguramente es muy disciplinado. Y es correcto. Vemos a grandes artistas hacer obras de arte, ¿no? Y las admiramos, las aplaudimos, nos gozamos de ellas.
Vemos a empresarios prosperar, crear imperios, tener éxito económico, ¿no? Y decimos, ¡wow! Pero ¿requiere qué? Disciplina. Sabemos que requiere disciplina, pero, ¿qué creen? Que no estamos dispuestos a disciplinarnos. Queremos cuerpos delgados y tonificados. ¿Alguien de aquí quiere cuerpos delgados y tonificados? A mí no me importa eso. Ahorita van a caer en algún punto, van a ver. Queremos esos cuerpos sin ejercicio y sin dieta. Queremos despertarnos un día como Capitán América. ¿Se acuerdan? ¿No? Todo tilico, flaco, enclenque, lo meten en una máquina, pip, y pum, pa, 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 pa. Bueno, eso nada más sucede en las películas. Evidentemente hay que trabajar para que eso pase. Queremos éxito económico, pero no nos sentamos a planear, no ahorramos, no trabajamos con mayor esmero, no nos gusta hacer sacrificios, nada más queremos gozar del éxito económico. Queremos buenas relaciones, pero no invertimos tiempo, recursos, amor, paciencia, gracia, misericordia con la gente para gozar de esas buenas relaciones humanas. Nos enfocamos en tener, pero no nos gusta pagar el precio para hacer lo que aspiramos a hacer. Queremos un éxito gratis. Y creo que tú y yo sabemos que no hay ningún objetivo que valga la pena en la vida que no requiera disciplina. Los grandes objetivos en la vida requieren disciplina. Y resulta que el área en tu vida en donde debes de concentrar gran parte de tu esfuerzo es desarrollando disciplinas espirituales. ¿Por qué? Porque aquí es donde tu espíritu va a tomar el control por completo de toda tu vida, en este preciso lugar. Recordemos que el ser humano está formado por espíritu, mente y cuerpo. El espíritu está conectado al reino espiritual. El cuerpo está conectado al reino físico. Y tu mente es la que toma las decisiones. Aquí es donde decides cómo vas a vivir la vida. Pero, ¿cómo toma decisiones la mente? Pues depende de quién la controle. La puede controlar el espíritu o la puede controlar el cuerpo. Por ejemplo, si todo lo que alimenta son los deseos de tu cuerpo, pues no te sorprendas que lo único que vas a estar alimentando y los resultados que vas a tener en la vida van a ser el resultado de las pasiones de tu carne. Veámoslo de una manera muy práctica. Imagínate que el día de hoy te van a invitar a comer a casa de un buen amigo. ¿Ya empiezan a tener hambrita? Yo ya. Te van a invitar a comer a casa de un amigo y va a haber diferentes platillos. Entre ellos, hicieron unas hamburguesas, pero no una hamburguesa común y corriente. No. Una señora hamburguesa. Doble carne, queso derretido, Gouda, manchego, Oaxaca, cebollita caramelizada, piñita asada, tocino crunchy, mayonesita, catsup, todo lo que quieras. Big Mac. Y al lado viene acompañada de unas deliciosas y crujientes y aceitosas y grasientas papas fritas. Qué rico, ¿no? Y todas en el asador, por supuesto. Tienes esta opción. Pero por otro lado, también tu amigo pensó en la gente que no come carne. Y ha preparado una insípida y desabrida ensalada. Lechuga, jitomate y no sé cuántas cosas más pueda llevar la ensalada. No, pero así somos, ¿se dan cuenta? O sea, ya de entrada así con ¡nah! Y tú haces lo mismo que yo hago. Porque llegamos a ese lugar y encontramos el olor y vemos la grasita y el quesito y todo lo demás. Pero sabes que esa hamburguesa probablemente te caiga mal, ¿no es así? Pero eres muy sabio. Y entonces traes tu omeprazol. O sea, ¿cómo somos los seres humanos? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo somos? O sea, vamos a comer algo que nos hace daño, pero como nos hace daño, entonces me preparo para lo que me va a hacer daño. No, bueno, estamos perdidos.
¿Qué es lo que debería de hacer? Pues me como la ensalada, a lo mejor un cachito de hamburguesa, pero listo, no necesito comer medicinas para lo que me voy a comer. Y todo va a estar mejor, voy a tener una noche mejor, no voy a tener que dormir con 3 almohadas para dormir sentado porque se me están subiendo los ácidos gástricos. Y al día siguiente voy a tener una mejor mañana y me voy a poder levantar a orar temprano. Pero no porque te comiste esa hamburguesa. Y esto suena muy divertido, pero lo mismo ocurre para cada área de la vida. En la comida, en los malos hábitos, en las adicciones, en el alcohol, en las relaciones, en todos lados. ¿A quién le damos de comer más? ¿A quién estamos alimentando? ¿A la carne o al espíritu? ¿A quién? Si alimentas al espíritu, las cosas van a ser completamente diferentes. Y vas a tomar las decisiones que le agradan al Señor y que le hacen bien a tu vida y a las personas que te rodean. Pero para lograrlo necesitamos empezar a entender mejor qué son las disciplinas espirituales y qué no son las disciplinas espirituales. Vámonos rapidito. ¿Qué son? Quiero que me ayuden a hacer un ejercicio de imaginación. Yo aprendo imaginándome cosas y yo creo que muchos de ustedes también, ¿ok? Entonces, imagínense el día de hoy un camino angosto. Pero no es cualquier camino angosto, es un camino muy resbaloso, está repleto de nieve y en bajada. ¿Ya lo tienes? Ahora, en ese camino angosto con nieve y de bajada, tienes de un lado un pequeño precipicio, que es una bancarrota moral, en el lado derecho, y en el lado izquierdo tienes otro precipicio, que es otra bancarrota moral. El de un lado es una bancarrota moral, el cual se ha creado a raíz de tus propios esfuerzos. Gente con pura fuerza de voluntad ha ido construyendo ese precipicio. Y del otro lado está la fe sin acción. Una fe que nada más cree, pero no hace absolutamente nada. Y tu trabajo es mantenerte en ese camino estrecho. ¿Ok? ¿Creen que va a ser fácil? No va a ser fácil. Hace unos meses, un gran amigo nuestro de la familia nos invitó a mí y a uno de mis hijos a pasar tiempo en una montaña. Nos invitó a esquiar. Yo en mi vida había esquiado, no tenía idea de lo que era esquiar, pero estaba muy emocionado porque iba a ir a esquiar. Y mi hijo estaba, volado, ¿no? La montaña, la nieve, esto, el otro. Llegamos a la montaña, llegamos con nuestro amigo y lo primero que hizo nuestro amigo fue decirnos, tienen que tomar clases. Nosotros, ya va a empezar la parte aburrida. No, sí, tienen que tomar clases por esto y esto y esto y esto. Ok. Fuimos a tomar las clases y las clases, ¿ustedes creen que fueron muy emocionantes para nosotros? Pues no, la verdad es que no fueron muy emocionantes. Yo veía la gran montaña y yo me imaginaba junto con mi hijo bajando como esquiadores olímpicos, ¿no? ¡Fum, fum, fum, fum! O sea, así me veía como en las películas. Pero me llevaron a un área donde el declive era así, ¿no? Y cuando te deslizabas ibas así. Y todo se trataba al principio de ponte los esquís, mantén el balance, si te caes cómo te paras, cuando agarras velocidad, a esa velocidad cómo frenas, ¿no? Y ni así podía frenar. Entonces, por algo estábamos en clases. El primer día que salimos de las clases, mi hijo y yo nos preguntamos, ¿tenemos que regresar a las aburridas clases el día de mañana? Y nuestro amigo que lleva muchos años esquiando y es un profesional en esto nos dijo, sí. Dijimos, bueno, así vamos a la clase el día siguiente. Y aprendimos un montón de cosas. Nuestro amigo nos dijo, si ustedes aprenden las cosas básicas, entonces los voy a poder llevar a otro nivel, pero solamente si las aprenden. Si no, no. En la montaña hay diferentes pistas que se catalogan por diferentes colores en base a su nivel. Las verdes son las fáciles, las azules son las intermedias y las negras son donde te mueres. ¿Ok? Mi amigo nos dijo, mis hijas han clasificado las azules y las verdes en las negras en diferentes tonos, porque aquí nada más son verdes, azules y negras. Hay azules claritas, azules fuertes, verdes muy... ¿no? Entonces nos dijo, los voy a llevar a un azul clarita, porque pues, no están tan mal, ¿no? Entonces creo que sí pueden con esto. Al día siguiente nos llevó a ese lugar y nos dijo, este es un camino angosto, pero ustedes ya saben frenar. Entonces lo deben de poder hacer. Nos bajamos de unas góndolas, que son unas cabinas con cristales muy bonitas, donde vas viendo toda la nieve, donde luego te vas a romper la cara. Entonces nos bajaron en la parte de hasta arriba, bajamos con nuestros esquís, dimos una pequeña vuelta y de repente nos encontramos en el camino angosto. Era un camino donde del lado derecho había una especie de precipicio. Para nosotros era un gran precipicio, para los demás no, pero para mí sí.
Era una bajada pronunciada con pinos y rocas. No querías estar ahí. Y del lado izquierdo había una gran hondonada donde si te caías te ibas a tardar como 2 horas en salir. Tampoco querías caer ahí. Fue gracias a lo que aprendimos en las clases los primeros días lo que nos permitió mantenernos en el camino. Porque cuando íbamos agarrando un poquito de velocidad, ¿qué creen que sabíamos hacer? Ya sabíamos frenar. Y entonces no nos íbamos al precipicio. Pero no era tan fácil. Porque atrás de nosotros venían esquiadores profesionales o gente que tiene mucho tiempo haciendo esto. ¿Y ustedes creen que ellos tenían misericordia de nosotros? De ninguna manera. Pasaban a máxima velocidad. ¡Fum, fum, fum! Entonces, ibas cuidándote. Ellos nos distraían. No fue fácil, pero fue posible. ¿Cómo lo logramos? Por medio de los hábitos que habíamos desarrollado días antes. Ahí está la clave. Los hábitos espirituales te van a mantener en el camino angosto. Si tú no tienes buenos hábitos en la base de la construcción de tu carácter cristiano, te vas a caer al precipicio del lado derecho creyendo que todo va por tus propios esfuerzos o del lado izquierdo esperando que Dios se encargue absolutamente de todo. Y vas a vivir o en el izquierdo o en el derecho. ¿Dónde? En el precipicio. Tu vida va a tener efecto entonces, tu vida va a poder ser transformada, tu vida va a poder ser utilizada por Dios para transformar las de los demás. Pues ¿cómo? Si estás en el precipicio. Y cuando Dios te saque, porque Dios te va a sacar, ¿qué crees que vas a volver a hacer? Si no hay buenos hábitos en el fondo, pues te vas a volver a caer. Y eso sin tomar en cuenta los distractores. Porque va a haber esquiadores que van a pasar alrededor de ti y todo el tiempo. ¿Saben cuáles son esos distractores? Yo no sé si a ti te pase o yo soy el único bicho raro en la iglesia. Pero ¿no te pasa de repente que estás orando y tienes una cita con Dios? Y dices, este es mi tiempo de oración, voy a estar tranquilo, no va a haber ruido, tú y yo, Señor, una cita íntima, poderosa, profunda y real. Y empiezas a orar, Señor, creador del universo, gracias por esto, que se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra, y quiero parecerme más a ti, pero tengo que ir a cargar gasolina y los niños salen a tal hora y va a haber mucho tráfico, bla, bla, bla. Ah, sí, pero Dios, ¿en qué estábamos? O sea, distractores, empiezas a divagar, ¿no? O de repente tienes el buen hábito de leer la Biblia, porque yo creo que aquí todos leen su Biblia, y si no, para esto estamos empezando esta serie. Y tu mejor momento para leer la Biblia es en la mañana porque estás más fresco, estás listo, estás preparado, es cuando la voluntad de Dios la lees y dices, por aquí es el camino. Pero ese día, porque te comiste la hamburguesa de hoy domingo y tuviste grudas y no pudiste dormir, te despiertas tarde, se te hizo tarde al trabajo, sales corriendo, no leíste tu Biblia, pero hay un anhelo real, profundo y verdadero en tu corazón de llevarlo a cabo. Dices, en la noche voy a leer mi Biblia. Y llegas a tu casa cansado, el día estuvo complicadísimo, inicio de semana, todo lo que pasa en nuestros días. Y lo que quieres es cubrir tu descanso con el hábito que ya has generado de siempre llegar y anestesiarte con la televisión. Y empieza una lucha mental dentro de ti. Mi último capítulo de la serie que acaba de salir, o leo la Biblia. Y muchas veces preferimos ir a ver Netflix que ir a la palabra de Dios. Y lo mismo pasa con el ayuno. Porque a lo mejor tú eres una persona que ya ayuna, pero a lo mejor estás empezando a ayunar o a lo mejor nunca has ayunado. Aquí vamos a aprender también acerca de eso. Pero vamos a suponer que tú tienes un ayuno de 24 horas y llevas ya la mañana, saliste victorioso, la tarde también, llega la noche, todavía te faltan varias horas, hasta el día siguiente vas a desayunar y en eso los tacos de la esquina volvieron a abrir. Y vas pasando por tu carro y la esquina y el olorcito del taco mexicano es el olorcito del taco mexicano, ¿estás de acuerdo? La carne, bajas el cristal, el crunchy de la carne, el aceitito, la tortillita, el limoncito, la cebolla, el cilantro, bueno. Y el ayuno, bueno, mañana lo retomamos, ¿no? Y distractores. Hay distractores en el camino. Antes de seguir, necesito que hagamos una pausa, porque esto es muy importante. Antes de continuar, recuerda, no debemos confundir y creer que el sendero es el que produce el cambio en nosotros. No es el sendero el que produce el cambio.
Estar en el sendero nos coloca en el lugar correcto donde el cambio puede ocurrir. Pero lo que nos transforma por completo, definitivamente, es la gracia en su inicio. Pero luego hay que trabajar. La gracia de Dios nos transforma, cambia nuestra condición espiritual, nos da acceso a la vida eterna, nos da acceso al Padre, nos da identidad, propósito, un destino, nos da todo lo que necesitamos, pero también tenemos que trabajar. Para que todo eso funcione como debe de funcionar, necesitamos tener una necesidad real de Dios. Alguien que nos pueda ayudar a ilustrar este punto muy bien es David. ¿Se acuerdan cómo es llamado David en la Biblia? Un hombre... ¡Ay, sí leen sus Biblias! Un hombre conforme al corazón de Dios. Y es el único personaje que es llamado de esta manera en la Biblia, ¿lo sabían? Y cuando tú vas a la historia de David, ¿David era un santo? No era un santo. Era un hombre que pecaba y pecaba en serio. Fue un hombre que fue un asesino, fue un adúltero y muchas cosas más. Tenía sangre en las manos. Por eso no pudo hacer muchas cosas que a Dios le hubiera gustado que él hiciera. Sin embargo, Dios lo perdonó, Dios lo justificó, Dios lo utilizó. Si utilizó a David, créeme que te puede utilizar a ti. Por supuesto que lo puede hacer, siempre y cuando tú te dejes ser utilizado por él. Pero más allá de eso, a lo que quiero mostrarles el día de hoy acerca de David, es que David tenía un anhelo acerca de Dios, un anhelo profundo y real. David estaba enamorado de Dios. Y David sabía muy bien que él no era el rey de su vida, sino Dios. Fíjense lo que nos dice el Salmo 42:1. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Esa era la dependencia de David, un anhelo real. Y es el mismo anhelo que tú y yo debemos de tener el día de hoy por Dios, porque de esa manera cuando vayas a practicar tus disciplinas espirituales vas a estar anhelando su presencia, necesitando de Él, emocionado por estar con Él. ¿Ok? Esas son las disciplinas espirituales. Ahora vamos a ver qué es lo que no son las disciplinas espirituales. Para empezar, no son la manera de hacer que Dios te ame. Algunas personas llevan a cabo sus disciplinas espirituales pensando que así Dios los va a amar más, ¿no? Y se dicen, es que yo voy a leer mucho más la Biblia y así Dios me va a amar más. Es que yo voy a orar mucho más y así Dios me va a amar más. Esto no es correcto. Dios te ama de la misma manera que el primer día que tú lo aceptaste en su corazón a después de 30 o 40 años. No importa si ya leíste la Biblia 50 veces, de principio a fin. Fíjense lo que nos dice Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, con amor eterno. Aquí no dices que si tú lees más y oras más y ayunas más, con amor eterno te he amado. Esto quiere decir que no puedes hacer nada, ni nada para arriba, ni nada para abajo para que Dios te ame menos. Dios hoy te ama con todo su corazón. Y miren, como paréntesis, esto es algo que creo que es muy importante que tú se lo transmitas a tus hijos. Que tus hijos, sin importar lo que hagan o lo que no hagan, tú siempre les puedas decir a ellos, siempre te voy a amar. No importa que seas el 10 de excelencia en la escuela, que seas el mejor hablando en público, que seas el más rápido, que metas los más goles. No importa nada. Qué bueno si lo haces y si no, mi amor por ti va a ser igual, del mismo tamaño. ¿Y sabes por qué es tan importante? Porque tus hijos a través de esos comentarios, esa relación que tienen con ustedes, sus padres, van a entender muchísimo mejor cuál es su relación con el Dios del universo. Y cuando entienden que tú no condicionas su amor, ellos también entienden que Dios no condiciona su amor. Y tú y yo somos humanos y sabemos que a veces sí lo condicionamos, aunque nos dé vergüenza aceptarlo. Pero hay veces que te sientes muy orgulloso de tus hijos y hay veces que dices, ¡ay! Dios no. Dios no. Dios sí te ama con un amor perfecto e incondicional. Pero tenemos que trabajar en eso y tratarles de mostrar a nuestros hijos que nuestro amor como padres también es incondicional. Después del paréntesis, déjenme ver dónde me quedé porque ya me perdí. Ok, ya me encontré. Estábamos hablando de que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame, ni más ni menos. Entonces, ¿para qué practicamos las disciplinas espirituales? Para conocerlo, para acercarnos más a Él, para conocer cuál es su voluntad. Cuando conozco su voluntad, entonces lo obedezco.
Y cuando lo obedezco puedo ver esa transformación en mi vida, ¿ok? Para eso practico las disciplinas espirituales. ¿Qué otra cosa no es una disciplina espiritual? No es un sustituto de la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que dice, bueno, entonces, mira, a mí la Biblia como que me aburre un poquito, no la entiendo muy bien, entonces yo no leo la Biblia, pero eso sí, oro mucho. Oro sin cesar, me la paso orando 4 o 5 horas al día. Dices, wow, ¿y a quién le oras? A Dios. ¿Y a qué Dios le oras? Pues a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Pues a Dios. No puedes orarle a Dios si no conoces al Dios de la Biblia, al Dios verdadero. No puedes orarle a Dios cuando no sabes cuáles son las cosas que a Él le encantan, las cosas que a Él le rompen el corazón, las cosas que a Él le motivan, las cosas que le entristecen. Pero cuando tú lees tu Biblia, entonces conoces al Dios del universo y entonces puedes ir a orarle al Dios del universo. ¿Te das cuenta? Entonces las disciplinas espirituales no sustituyen jamás a la palabra de Dios. Siempre tienen que ir en combinación con la palabra de Dios. Yo leo la palabra y oro. Yo leo la palabra y ayuno. Yo leo la palabra y, ¿ok? Es una combinación. Tampoco son ejercicios solamente para expertos, porque hay gente que dice, no, bueno, es que él ayuna porque tiene como 25 años de cristiano. No, hay otros que dicen, es que yo vengo de cuna. ¿No? ¿Han escuchado? Es el chiste de que, bueno, le dieron la nalgada y dijo, ¡amén! ¿No? No, vamos nosotros por convicción. Obviamente nuestros padres nos hacen el enorme favor de darnos la mejor herencia del mundo, que es la fe. Pero cuando voy creciendo, yo espero que mis hijos por convicción personal acepten a Cristo en su corazón, no porque su papá les dicen qué creer. ¿Ok? Entonces eso de los cristianos de amén es una idea medio rara. Ajá, nos vamos desarrollando en el camino. Ajá, y vamos adquiriendo nuestras convicciones en base a lo que vamos creyendo. Pero bueno, no son ejercicios para expertos. Hay gente que, les repito, ayunan porque creen que ya tienen muchos años de cristianos y se olvidan de los básicos, tanto los que ya tienen muchos como los que van empezando. ¿A qué me refiero con esto? Que hay gente que como va empezando en el cristianismo, ve a los demás súper espirituales, no sé por qué los ven así, porque todos estamos muchas veces en una condición muy similar, pero dicen, yo no puedo hacerlo, más bien eres llamado a hacerlo. Tienes que ir a los básicos para empezar a cimentar desde abajo y que tu carácter empiece a construir sobre la oración, la palabra, el ayuno y otras cosas más. Fíjense, véanlo así. Es como un deportista de alto rendimiento, un deportista de élite. Imagínense, ¿a quién les gusta? Michael Jordan. Michael Jordan, cuando llegaba a sus entrenamientos, lo primero que hacía, ¿qué creen que era? Lo mismo que haces tú con tu pancita y decides empezar a correr. Lo primero que tienes que hacer es empezar a estirar y a calentar. Porque si no, Michael Jordan se lesiona, igual que tú. ¿Se dan cuenta cómo necesitamos los básicos? Tanto el de élite como el principiante, como el bebé espiritual, como el que tiene 45 años de cristiano. Necesitamos los básicos en nuestra vida. Los básicos son las disciplinas espirituales. Y tampoco son una forma de acabar con la alegría. ¿Por qué digo esto? Porque algunas personas convierten las disciplinas espirituales en rutinas terriblemente aburridas. Dicen, ay, tengo que leer mi Biblia, eso sí, la leo todos los días, pero con una actitud nefasta. Ajá, y ojeo, y leo mis 2, 3 capítulos que me tocan, y terminas y te quiero preguntar, ¿y qué aprendiste? ¿Qué entendiste? ¿Qué pasó en tu vida? Nada. Pero estoy leyendo mi Biblia. Y entonces, pues no está sirviendo de mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una idea incorrecta de la disciplina espiritual. Así como yo tenía esa idea incorrecta de los primeros días en la clase de esquí, es lo mismo que pasa con las disciplinas. Yo veía la clase cuando decía, ay no, qué aburrido, qué pesado, no hay emoción, no hay adrenalina, no puedo ir rápido. Pues no, pero puedes disfrutar. Yo nunca había estado en una montaña con nieve, era la primera vez. Y aún así, ¿saben qué quería mi corazón? Más. Y muchas veces nos pasa lo mismo en la vida espiritual. Pero cuando entiendes que las cosas más básicas son cosas en donde puedes disfrutar, deleitarte y conocer a Dios, todo cambia. Porque es muy diferente cuando tú tienes la idea verdadera de decir, voy a leer mi Biblia. Yo sé que a veces es complicado de entender y por eso también vamos a aprender ciertas cosas en libros en los cuales podemos empezar cuando estamos empezando en el crecimiento espiritual. ¿Ok? Pero dejando esto aparte, cuando tú tienes en mente que al día siguiente, sin importar en dónde estés ahorita en la Biblia, vas a tener una cita con Dios,
con Dios. O sea, es que hemos hecho chiquita la palabra Dios. Pero es Dios, ¿te das cuenta? Te vas a reunir con Dios. El que te creó a ti, el que hizo tu páncreas, tu corazón, tu hígado, tu cabello, aunque no tengas. No, todo completito te diseñó a mano. Puso dones, talentos, recursos en tu vida. Es atemporal, es omnipresente, es omnisciente. Todo lo sabe, en todos lados está. Es todopoderoso. Creó las constelaciones, creó las estrellas, creó la luna, el sol, las cosas inimaginables. Todo eso lo creó Dios. Y tú tienes acceso a ese Dios. Y puedes tener una cita hoy en la noche, o mañana en la mañana, o a la hora que quieras con Él, porque tienes acceso directo. ¿Lo puedes creer? Ese Dios es accesible para ti. Y te quiere hablar, quiere estar en comunicación contigo, quiere tener una relación contigo. Y para eso también nos dejó su palabra. Eso es lo que vamos a hacer cuando leemos nuestra Biblia, cuando le oramos al Dios del universo. Entonces cambia el enfoque, ¿te das cuenta? O sea, ay, ya no tengo que ir a leer, tengo que ir a leer mi Biblia. ¡Wow! Hace unos días estábamos en el desayuno de caballeros. Por cierto, si no han venido al desayuno de caballeros, vengan. No cuesta, el desayuno está delicioso, pero más allá de eso, la comunión y el crecimiento espiritual es increíble. Y estaba en unas mesas después del tema, platicando con algunos hombres, y uno de estos hombres dijo, mira, yo soy más o menos nuevo en esto, dice, pero he empezado a leer la Biblia y no la puedo dejar de leer. Es emocionante, me habla cada día, me estoy enamorando de la palabra. Eso es lo que tú y yo deberemos experimentar todos los días. Ahora, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener ciertos obstáculos. Dos obstáculos muy básicos. El materialismo. El materialismo de nuestra sociedad puede producir ciertas dudas respecto a la existencia de un mundo que no es físico. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a tocar, a oler, a ver, a sentir. ¿Ok? Entonces nuestros 5 sentidos nos conectan con el mundo. Entonces cuando nos hablan de un mundo que no podemos oler, ver, sentir, escuchar, pues nuestros sentidos como que colapsan, ¿no? Dicen, a ver, ¿cómo? Sin embargo, esto es algo real. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Tengo una certeza que hay cosas que no veo, pero que son. La Biblia nos está hablando de un reino que no se ve, pero existe y es permanente. Y nosotros estamos atrapados aquí en nuestros 5 sentidos. Lo que alcanzamos a tocar y a percibir. Pero hay muchas cosas más que no alcanzamos a ver y a percibir y existen, son reales y son eternas. Todo lo que vemos va a pasar. Está buenísimo ese tono. Todo lo que vemos va a pasar, todo. Pero el reino de Dios jamás pasará. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. ¿Y saben para qué nos funcionan las disciplinas espirituales? Para conectarnos con ese reino espiritual. Así como nos sirven nuestros sentidos, bueno, tus disciplinas espirituales te sirven para conectarte con ese reino espiritual y por lo tanto no dejamos que el reino material nos conquiste y nos obstruya la visión. Nos concentramos en lo que es eterno. El siguiente obstáculo es que no sabemos cómo hacerlo. ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre hoy en día no tiene experiencia explorando su vida espiritual, su vida interna. Por lo mismo, porque estamos muy acostumbrados a conectarnos con nuestros sentidos. Y en un mundo de materialismo, pues al materialismo y al hedonismo no le interesa en lo más mínimo que conectes con tu espíritu. Porque si no vas a dejar de comprar. Así es. Vas a empezar a ver que las cosas no tienen tanto sentido. ¿Sí? ¿Y para qué quiero otro coche si con el que tengo estoy bien? ¿Y para qué quiero el iPhone 20 si con el 10 sigue funcionando? ¿No? O sea, empiezas a cambiar tu perspectiva. Dice, hay cosas más importantes que todo esto. Empiezas a utilizar tu dinero de una mejor forma, tu tiempo de una mejor forma, tus recursos de una mejor forma. ¿No? Hay que conectar con ese reino espiritual. Pero antes, la gente sí conectaba con ese reino espiritual. De hecho, en el Sermón de la Montaña, ¿se acuerdan que Jesús decía, cuando oren, cuando ayunen? ¿Por qué? Porque Él asumía que la gente ayunaba y oraba. La gente lo hacía. Entonces Él no les decía, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que leer. No, la gente lo hacía. ¿Ok? Entonces es algo que nosotros también tenemos que hacer. Obviamente, cuando empieces a practicar algunas de esas cosas, te vas a sentir un poquito raro. ¿Por qué? Porque a lo mejor no son habituales para ti.
Fíjense, hagan un experimento muy rápido. Siéntense derechito en sus asientos. Esto les sirve muy bien para los que están durmiendo. ¿Bien? ¿Ok? Sí, porque yo los veo aquí a todos, ¿eh? A todos. Ve al que pone atención, ve al que ya anda viendo el techo, ve al que ya se acomodó en el vecino. No, a todos los veo. ¿Tú crees que no te veo? Sí. ¿Ok? Entonces, también a los que llegan tarde en la alabanza. Crucen sus brazos, rápido, 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 rápido. Descrúcenlos, crúcenlos al revés. Ah, se tardaron más. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Simple y sencillo, siempre has estado acostumbrado a cruzar tus brazos de la misma manera. Para mí, cruzar los brazos de la otra manera me cuesta trabajo incluso pensarlo. Lo mismo pasa con las disciplinas espirituales. Si no estás acostumbrado, ya pasó el ejemplo, chicos. Si no estás acostumbrado a llevar tus disciplinas espirituales a cabo, al principio te vas a sentir raro. Vas a decir, a ver, ¿cómo le hablo a alguien que no puedo ver? Mis hijos dicen que estoy loco. Sí, pero le estás hablando al Dios del universo. Y cuando tú les enseñas a tus hijos a orar por tu propia experiencia, no tienes idea lo que estás haciendo en sus vidas. Creo que les he compartido esto antes, pero una de las cosas que dejó marcada la vida de mi papá en mí y que nunca se la dije porque solamente la vi, era su tiempo de estudio de la Biblia. Él siempre en su escritorio tenía una Biblia bien rayoneada y llena de apuntes y de notas y de post-its. Y yo pasaba por ahí, y no crean que me quedaba ahí en la puerta, así como en las películas, viendo lo que hacía mi papá, y había una música de fondo. No, yo pasaba corriendo, veía a mi papá y seguía corriendo. Pero con el paso del tiempo eso fue algo que impactó mi vida espiritual tremendamente, porque él leía su Biblia, y él me heredó esa costumbre a mí. Pensemos en todas estas cosas. Por último, nos enfrentamos a un peligro, y el peligro es nuestra tendencia a sistematizar todo. Queremos meter como en un cajoncito todo, ¿no? Y creemos que haciendo las cosas de manera repetitiva vamos a volvernos expertos. Cuando hacemos las disciplinas espirituales de manera repetitiva, sin ninguna relación con Dios, ¿saben en qué nos convertimos? En legalistas, en fariseos. Y entonces todo se va a empezar a tratar de una competencia. A ver, Juanito, ¿cuántos capítulos de la Biblia has leído esta semana? A ver, María, ¿cuántas oraciones le has levantado a Dios el mes pasado? No se trata de eso, no son competencias. Eso es convertirnos en legalistas. Tenemos que ir a practicar nuestras disciplinas espirituales siempre esperando una relación. Ahora, ¿cómo evitamos el peligro? De 3 formas muy sencillas. Recuerda el propósito de las disciplinas. Estas te acercan a Dios, conocemos a Dios, pero en este sentido nos ponen en el lugar correcto donde Dios nos transforma. Segundo consejo, escucha a Jesús. Cuando nos empezamos a convertir en esos legalistas, ¿no? Y tú te des cuenta, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pidiéndole a Dios que te abra los ojos. Le Dios, cuando esto empieza a pasar, ábreme los ojos para concentrarme en ti, en mi relación contigo, no en convertir esto en una ley. Y por último, recuerda que el cambio, si nosotros hacemos cosas, pero es trabajo de Dios. Tú solo hasta hoy, ¿ya pudiste? ¿Verdad que no? Es el trabajo de Dios. Cuando empiezas a explorar tu vida espiritual, ¿sabes qué va a suceder? Vas a encontrar un abismo de relación. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de ir a bucear a Cozumel y hay un coral donde puedes entrar por un agujero y entras debajo del coral, el coral va por aquí arriba y tú vas como en un túnel de puro coral. Y cuando sales a la parte donde se acaba la isla de Cozumel y lo que ves abajo de ti es un abismo. Ves un oscuro, profundo, brutal y total. Yo sé que estoy un poco loco. Cuando yo vi ese azul tan profundo, tan intenso, te dan ganas de sumergirte en él. No entiendes por qué. Porque en tus 5 sentidos, en lo que ves y alcanzas a percibir, sería una inconsciencia. Obviamente no lo hice. Pero te dan ganas de ir hacia allá. Te dan ganas de sumergirte en ese abismo. Y es lo mismo que pasa con la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con Dios. Cuando empiezas a sumergirte en Él, lo que va a suceder después es que vas a tener más ganas de Él. Vas a tener más anhelo de Él. Vas a querer más de Él. Y cuando lo haces, ¿sabes qué pasa en tu vida? Experimentas una libertad del pecado. Y empiezas a experimentar
los frutos del Espíritu. Tu carácter empieza a cambiar. ¿Es de gratis? No. Vas a necesitar invertir, ¿qué? Tiempo, constancia, disciplina. Pero si lo haces, si te comprometes a hacerlo, durante esta serie vamos a emprender un viaje que definitivamente nos va a transformar como individuos y como iglesia. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos llevas a lugares extraordinarios, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras que has dejado disciplinas muy específicas por las cuales nosotros podemos conocerte mejor, acercarnos más a ti, y que tú aprovechas estas disciplinas para transformar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro carácter. Gracias por eso, Señor. Permítenos ser constantes en esta serie, Señor, tratarnos de no perder un solo mensaje, comprometernos con todos los pasos que vamos a ir tomando a través de estos domingos, Señor, para que tu trabajo se vea plasmado en la vida de tus hijos y de tus hijas. En el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén.